Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, vamos a comenzar con un nuevo tutorial. Es la hermosa Princesa Peach del videojuego de Mario Bros. Quedó preciosa, preciosa. Ojalá que se animen a realizarlo. Recuerden que en el canal ya tenemos a Mario Bros, a Luigi y a Yoshi. Así es que ahora con la princesita Peach ya tenemos un personaje más para la colección. Muy bien, se hace rápido, se hace fácil y es preciosa, preciosa. Como siempre los invito a suscribirse al canal, es gratis, no tienen que pagar nada. Lo único que tienen que hacer en este momento mientras estamos platicando, vean abajo donde dice suscribirme, tóquenlo en este instante y eso es todo, no tienen que hacer nada más. Se les va a abrir varias opciones de campanitas, toquen donde dice todas para que no se les vaya a pasar ni un solo de los videos que les presentamos aquí en el canal. Y también las invito a dar like. Allí junto abajito donde dice suscribirse está la manita con el dedito arriba, tóquenla. Esto les lleva solo un momentito y a mí me apoyan muchísimo, muchísimo. Mándenme todos sus comentarios, dudas, sugerencias y compartan el canal con todo el mundo, por favor. También las invito a unirse a formar parte de los miembros del canal. Está en el botón donde dice suscribirme, que espero ya lo hayan tocado en este momento. A un lado está uno que dice unirse. Tóquenlo sin miedo, no tienen compromiso alguno. Ustedes si lo tocan simplemente van a ver los beneficios que les estamos presentando al momento de formar parte de los miembros del canal. Si alguna de las cosas que les ofrecemos les gustan, pues pueden unirse en cualquiera de los niveles. Por ejemplo, si ustedes me mandan fotografías de los proyectos que hayan hecho conmigo aquí en el canal, yo estaré muy complacida de mostrárselas para que de mostrarlas en el canal para que todo el mundo vea las cosas tan hermosas que realizamos aquí juntos. Otro beneficio que pueden tener es que van a tener un acceso anticipado a los tutoriales que les ofrecemos en el canal. Antes que nadie, ustedes los van a poder comenzar a realizar. Y también otro beneficio es que los vamos a nombrar aquí en el canal como agradecimiento. En verdad, yo le agradezco de todo corazón a Fanny Gómez y a 1986 Sakura-chan, que me han apoyado en el canal durante mucho tiempo. Si quieren ustedes aparecer aquí en la lista, solamente tienen que unirse y todavía tenemos más beneficios. Toquen ahí donde dice unirme y conozcan todos los beneficios. Pues eso es todo por ahora. Vamos a ver cuánto mide la princesita Peach y después veremos los materiales que vamos a necesitar para su realización. Miren, amigas, vamos a medir a la bella princesita Peach. Desde la punta de la coronita hasta donde termina el vestido mide 24 centímetros y medio. Muy bien, pero los piecitos están ligeramente más largos. Mide aproximadamente 25 centímetros. Muy bien, vamos a ver ahora la lista de materiales. Aquí la princesita nos va a observar mientras vemos los materiales. Fue realizada en su totalidad la princesita con materiales de la marca Sinfonía. Muy bien, pueden ustedes realizarlo con los materiales que ustedes quieran, dependiendo del material que utilicen. Si es más grueso, les va a quedar más grande la princesita. Comenzamos con este que es el color rosa mexicano. Con este hicimos los zapatos, este detalle que lleva debajo del vestido y este que está aquí en la cintura, en la cadera, y el del cuello del vestidito. Rosa mexicano. El siguiente color que vamos a necesitar es el color carne. Recuerden que todo está realizado con material de la marca Sinfonía. Con el color carne hicimos las piernitas de la princesita, vean. Hicimos parte de los bracitos y la cabecita desde el cuello. Muy bien, color carne.
Recuerden que si utilizan material más grueso, obviamente la princesa les va a quedar más grande, de un tamaño mayor. Vamos a necesitar el color blanco. El color blanco es para la ropa interior y para los guantes. Como ven, es poco material de cada color, de lo que más vamos a ocupar es el del vestidito, que es el que les voy a mostrar en este momento. Este es un color rosa tierno. Creo que por ahí en el tutorial les dije rosa niña, no, es rosa tierno, rosa tierno. Muy bien. Con ese hicimos pues toda esta parte del vestido, desde la falda, la blusita y las mangas del vestido. Vamos a requerir también el color mango, es este, amarillo mango, así lo consiguen, simplemente mango, con el que hicimos el cabellito de la princesa, que le quedó precioso, vean, bien hermoso que le quedó su cabellito. Muy bien, para ese vamos a utilizar este color mango. Vamos a necesitar muy poquitito de color azul, de por ahí de cualquier azul que tengan, de preferencia más claro que este. Estas piezas son más claras, pero realmente es el único, el más claro que yo tenía este. Tengo otro más claro, pero no da al tono. Entonces decidí hacer este, que es azul turquesa. Con ese hicimos todos esos detalles de azul que ven, los aretes, esa como piedra que tiene en el pecho y en la coronita, es turquesa. Repito, si tienen otro tono más claro, utilícenlo, es muy poquitito el que vamos a necesitar. Vamos a necesitar también pero muy poquito en color rojo. Este va a ser para hacer las piedras, estas dos que tiene en la coronita. Son como piedras preciosas y simplemente son dos anillos mágicos muy pequeñitos, así es que es muy poquito. También pero muy poquito negro, con el que le vamos a bordar las pestañitas y las cejas. Muy bien, también es muy poquito. Muy bien, pues creo que en cuanto a hilazas eso es todo. Vamos a ver ahora las... no, ¿qué creen? Que se me está olvidando el color oro, que es con el que hicimos la coronita. Como ven, también es muy poquitito, muy poquitito color oro. Muy bien, pues parece que en cuanto a hilazas ya es todo lo que vamos a necesitar. Miren, con el color oro también vamos a hacer esa parte de la joya que tiene en el pecho la princesa. Muy bien, pues creo que ahora sí. Ahora sí, vamos a ver ahora las herramientas que vamos a necesitar para realizar a la princesita Peach. Vamos a necesitar, en mi caso que lo hice todo en material de la marca Sinfonía, un crochet de 2.5 o adecuado al que les esté pidiendo su material. Deben de usar un crochet un poco más pequeño de lo que les pide su material para que su tejido quede bien cerradito. Sinfonía pide trabajar con crochet de 3 milímetros, yo trabajo con crochet de 2.5 para que las puntadas queden cerraditas, para que no se note el relleno y mucho menos que se vaya a salir. Vamos a requerir también marcador de puntos. Si no tienen este tipo de marcadores plásticos, pueden ustedes utilizar una hebrita, cualquier sobrantito de los que siempre nos van saliendo, de un color contrastante. Por ejemplo, aquí si es el rosa, pueden utilizar un blanco, un rosa más oscuro, un azul, pero pueden utilizar una hebrita si no quieren utilizar este tipo de marcadores o si no lo tienen a la mano. Vamos a necesitar una aguja lanera para coser algunas piezas. Vamos a necesitar tijeras, muy bien, de las que ustedes también tengan a la mano. Vamos a necesitar relleno, este tipo de relleno sintético que pues siempre tenemos a la mano las que nos dedicamos a esto. Vamos a requerir un par de ojitos de seguridad de 10 milímetros con sus respectivos seguros. Pueden poner incluso de 12, también del número 12 se le van a ver muy bonitos, pero los que tiene, si la van a hacer tal cual, los que tiene la princesita Peach son de 10 milímetros. Vamos a necesitar un limpiapipas con el que vamos a articular los bracitos de la princesita. Con uno es suficiente. Vamos a requerir, amigas, esto es opcional. Estas son palitos para brocheta. Van a necesitar 3 palitos de 12 centímetros.
para poner aquí, no va articulada la muñequita, perdón, no va articulada, pero sí necesitamos reforzar el cuellito para que la cabecita no se le vaya de lado. Pueden ustedes utilizar este tipo de palitos, repito, serían cortados de 12 centímetros con las pinzas con las que solemos cortar el alambre, lo van a cortar con mucha facilidad. Van a necesitar 3, pero si no los quieren, pueden utilizar una barra de silicón de la delgada. A mí no me gusta mucho porque a veces tiene cierto movimiento en el cuellito que no me convence del todo, pero eso es a gusto de ustedes. O un solo palito, pero más grueso, de esos que compramos a veces para que los niños hagan una banderita, de esos que venden en la papelería. Puede ser más o menos del mismo grosor de una barra de silicón de la más delgada. Muy bien. Pero si van a utilizar como yo palitos de brocheta, van a ser 3. Entonces, para que esos palitos queden reforzados y no se vayan a romper, no se vayan a partir en dos, no se le vaya a partir el cuello a la princesa, los vamos a forrar con esta cinta transparente. Obviamente que si ustedes utilizan la barra de silicón o el palito grueso o un solo palito grueso, pues no van a necesitar forrar, no van a necesitar la cinta transparente. Pero si utilizan estos de brocheta, sí es muy necesario que lo vayan consiguiendo. Vamos a necesitar, y esto es opcional, un poco de silicón. Hay algunas piezas que yo no cosí, yo las pegué, como esta, o como las piececitas muy pequeñitas que tiene la princesa en la coronita. Pero bueno, ahí ya ustedes van a decidir al final de cuentas si prefieren coser esas pequeñas piezas o las pegan con un poquito de silicón. Si son niños muy pequeños, si yo sugiero que los cosan porque a veces los niños, bueno, pueden morderlas, quitárselas, en fin, ya cosidas es mucho más difícil para niños muy pequeños. Y van a necesitar un poquito de rubor, de cualquiera que tengan, el que utilicen ustedes para su uso personal, ese le pueden poner o comprar uno especial para sus amigurumis, un poquitito de rubor con su aplicador. Y bueno, eso es todo. Vayan consiguiendo los materiales, que antes de lo que se imaginan vamos a comenzar con la realización de la bella princesa Peach.